Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Salud tiene recomendación por los zancudos que podrían transmitir enfermedades. Ceitar lanzó su nuevo paquete Pick and Choose. Accidente fatal de aeronaves en Colombia. Preocupante la situación de los migrantes en la frontera. Una mujer muestra cómo unas inquilinas dejaron el apartamento de Airbnb. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión una vez más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un placentero miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con lo suministrado por parte del Departamento de Salubridad Pública, porque ellos anuncian y dan tips también para evitar los criaderos de mosquitos que podemos tener en la parte de afuera de nuestras casas, en colegios y demás. Sabemos que si tenemos cualquier tipo de electrodoméstico que no utilizamos, algún carro viejo y se podría posar agua, este podría ser el lugar ideal para la reproducción de los mosquitos. Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes aegypti, resulta importante que la comunidad, junto al Departamento de Salud, empiecen a reducir la cantidad de zancudos adultos que se encuentran volando en los barrios. Para reducir la cantidad de zancudos se puede hacer de diversas formas. Primero, descartar los objetos que acumulen agua innecesariamente, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, en el lugar de trabajo o en la escuela. Por ejemplo, evitar juguetes tirados o recipientes con flores y otros. Proteger y tapar los recipientes en donde acumulamos agua para las plantas o para los animales, así como también los baldes que están debajo de los aires acondicionados y que recogen esta agua de la lluvia. Tercero, presten mucha atención sobre el agua que es para regar las plantas y para los animales. Si hubiese de pronto la presencia de zancudos y no hay agua estancada, pueden llamar al Centro de Control de Mosquitos y Fiebre Amarilla para que realicen una inspección. El Departamento de Salud, por su parte, a través de la unidad de Chica Enví, continuará con las inspecciones de terrenos públicos para eliminar los criaderos de zancudos, como cursos de desagües, drenajes, fuentes de centros de ciudad, vertederos y más lugares. Estas acciones son necesarias para disminuir las opciones que tiene un zancudo adulto de poner los huevos. Continuando con el importante tema que fue suministrado recientemente por el ministro Glenber Cruz frente al Parlamento sobre el manual de manejo en el departamento de Dimas, indicó que también la intención es que diferentes departamentos estén bajo la misma línea para así poder no solamente llevar a cabo mejorías, pero de más rapidez para la comunidad. Señor presidente, esencia de diferencia, ¿no? Para que nós sabemos com o handbook do Latin novo. Senhor presidente, tem uma economia que está recuperando desde 2017 com o ministro de Labor e o Botawaco está pedindo o desenvolvimento econômico que está bezig te worden gefueld, que está driven door die nosso turismo, senhor presidente. Está exigindo hobby más trabajador que tem disponível para nosso mercado laboral local, mas também de jovem que está graduando. PCMs, agora aqui, como Ministro de Labor, Energia e Integração, está sumamente contento que o componente de enseñanza para emprego também agora põe como parte do nosso ministério, para sobretudo sinergia enormemente, cooperação como servir com o que trata formação, preparação de lo que é a educação vocacional para o nosso mercado laboral. Ora que desde 2017 que nós está bezig nós cifra de desemprego alto, nós começamos a trabalhar imediatamente para como botar incentivar o gente no submercado laboral. Põe pressão positiva através da política para que ter a oportunidade para o trabalho, por sempre nos avisa, nos lo percurar para que de ter a chance, pero bom mês participar, bom mês solicitar, bom mês vai para reunião, vai para gesprek, participar do processo de vacatura, para sobre si não show up
e ora nos nota vai tranca e progresso econômico, nos nota vai tranca e recuperação econômica, pero hasta sina, ora que não show up, nós introduzir desde 2017 a política de local counterparts. Esta coisa que está existente acaba. E também bem riba a essência de lo que está diferença entre manejo novo e manejo com o tempo e ministro de Justiça e de integração, senhor Andin Becker, está implementando. Por lo qual, a política de local counterpart pone todo hasta agora que botata permitir gente extranjero durante el mercado laboral, señor presidente, botata pidi e durador trabalham para exigir, para durar una entera e chance para loop mee junto com foral, ora que trata funcionan particular, especializado. Y esta es una excelente noticia. Recientemente Ceitar hizo la introducción de su nuevo paquete Pick and Choose, en donde la comunidad podrá elegir los servicios que desea por parte de Ceitar. A partir de ayer 3 de julio, Ceitar hizo la introducción de un nuevo concepto de sus servicios conocido como Pick and Choose. Con este Pick and Choose, los clientes podrán elegir cuál servicio ellos quieren, 1, 2 o 3 servicios. Además, junto a este Pick and Choose, Ceitar introduce el nuevo plan de internet con una rapidez de 1 GB por segundo. Para lo que tratan los planes de televisión, Ceitar ofrecerá ahora solamente los paquetes conocidos como IPTV. El cliente elegirá el paquete de Pick and Choose y lo combinará al servicio, recibiendo un descuento dependiendo de cuál es la combinación de servicio que tomó. Este descuento es válido hasta que el cliente tenga su paquete de Pick and Choose. El servicio de internet vendrá con Wi-Fi Mesh, que son 3 accesos de punto. Los clientes elegirán por 3 servicios y podrán elegir entre el paquete de Ceitar Complete, que tendrá más valor con su dinero que, entre otros, más minuto y rapidez. Ceitar introduce también el nuevo paquete conocido como Ceitar Complete Prime, que tiene una velocidad de 1 GB por segundo. Con este cambio, Ceitar quiere ofrecerle a los clientes la libertad de que ellos elijan entre 1, 2 o 3 servicios según su preferencia. Empezamos nuestra ronda internacional con luto por la parte de los pilotos en Colombia, porque después del fallecimiento de un piloto que estaba desarrollando entrenamientos en el Meta, allí en Colombia, lastimosamente perdió la vida. Hacia las 5:28 de la tarde de este sábado, un escuadrón de aviones Tucano de la Fuerza Aérea sobrevolaba la base de Apiaya en Villavicencio con entrenamientos tácticos. Eran 5 aviones T-27 Tucano que realizaban maniobras de alta complejidad como vuelos invertidos, giros de 360 grados, cruces a altas velocidades y virajes rápidos en ascenso. Eran el centro de atención cuando de repente 2 de los aviones rozaron sus alas y uno de ellos se prendió en llamas y se precipitó a tierra. ¡Ay! ¡Se cayó un avión! Estábamos observando que los aviones estaban en un entrenamiento, en un ensayo, por así decirlo, cuando de repente vimos hacia el cielo un chispazo y uno de los aviones, como hay algunos videos que lo muestran, se incendió en el aire y cayó inmediatamente desplomado. El otro avión tuvo como una falla en el motor o se estrelló por la parte de la hélice, se quedó sin motor y empezó a planear y cayó unos kilómetros más alejado del sitio. Esta fotografía es de la escuadrilla de pilotos formada antes de despegar del Comando Aéreo de Combate número 2 en Apiay Meta para comenzar los entrenamientos aéreos. Había 5 pilotos, un oficial de seguridad y 5 técnicos. El uniformado a mano derecha de la formación era el teniente coronel Mario Andrés Espinosa González, quien falleció en el accidente al no alcanzar a eyectar. Aquí, ese me imagino fue el que no alcanzó el paracaídas. ¿Cuál? ¿El de acá? El de aquí es el de ahí. Ese no lo alcanzó a abrir, de allá sí. Sí. Claro, el avión pasó sobre nosotros, ya nosotros nos encontrábamos pues ahí en ese sitio de la cancha de fútbol y creo yo que tal vez, no sé, a unos 80 metros de altura tuvo que haber pasado ese avión sobre nosotros. Pasó de una manera muy lenta pues porque estaba sin motor y lo que el piloto estaba tratando de hacer era maniobrarlo, planear pues para hacer un aterrizaje forzoso.
El oficial Espinosa era uno de los pilotos más especializados. A sus 42 años completó en total 5.417 horas de vuelo en la Fuerza Aérea Colombiana. Fue un piloto destacado, instructor de vuelo de una de las aeronaves más sofisticadas, el Tucano, y estuvo al servicio del país durante 21 años con alta participación en operaciones diurnas y nocturnas en defensa de la soberanía nacional. Vuelve y juega una vez más. Se registró un tiroteo en Baltimore, cerca a Washington, D.C., en los Estados Unidos. Hasta el momento, 2 personas lamentablemente perdieron la vida y también se cuentan varios heridos. Una adolescente de 18 años, identificada como Alaya González, fue declarada muerta en el lugar del tiroteo y Kailes Fakbemi, de 20 años, murió en un hospital. La policía de Baltimore informó que de los 28 heridos, 3 personas se encuentran en condición crítica. Las autoridades calificaron el hecho como un acto de locura. Estamos lidiando con un problema social, un tiroteo masivo donde un desacuerdo se convierte en 28 personas baleadas. Esto es una locura. Esto no puede ser la sociedad en la que se espera que vivamos. Cientos de personas celebraban el fin de semana largo del 4 de julio, cuando pasada la medianoche se escucharon entre 20 y 30 disparos, según los testigos. Espero que esta gente no duerma bien porque nosotros no vamos a dormir hasta que los saquemos de las calles. La escena era caótica, vasos desechables y mesas plegables tiradas. Esta mujer, que prefirió omitir su nombre, estaba en su carro cuando se escucharon los disparos. Dijo que 2 jovencitas se le acercaron y le dijeron que les habían disparado. Muchas personas fueron baleadas, fue horrible, fue duro, familias corriendo, llorando. Pasamos ahora a nuestra hermana isla de Curazao, en donde allí la Inspección de Higiene estuvo visitando diferentes establecimientos y tuvo que cerrar uno de ellos debido a las condiciones antihigiénicas que estaban presentando y de esta forma no pueden seguir operando. La Inspección de Higiene de Curazao recibió un conjunto de reclamos con respecto a Unit Sugar Trading Company y su almacenamiento antihigiénico de productos alimenticios y bebidas, así como de productos vencidos que se iban, al parecer, a vender en el mercado. El departamento se presentó sin previo aviso y confiscó una gran cantidad de productos como jugos y paquetes de azúcar que ahora serán destruidos, al tiempo que congeló las operaciones comerciales temporalmente hasta que ellos puedan cumplir con la ley. Cambiando de tema, cientos de personas volvieron a salir a las calles para protestar en contra de las leyes que son para ellos anti-inmigración, pues lo que han indicado es que todos los procesos que últimamente se han desarrollado se encuentran estancados debido a estas leyes que han pasado en el Senado. Son inmigrantes indocumentados, protestan contra la nueva ley SB 1718 de Florida, que entró en vigor este sábado 1 de julio y que, entre otras cosas, castiga con hasta 15 años de prisión por trasladar a alguien sin papeles al estado de Florida. Terrible, terrible, de verdad. La gente está muy preocupada, muchas familias moviéndose del estado porque esta ley es cruel. El uso de identificaciones diferentes a las de Florida ya no son válidas, los hospitales tienen que reportar a los migrantes indocumentados y las empresas con 25 o más empleados quedaron obligadas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Los migrantes argumentan que ellos simplemente están haciendo el trabajo que otros con papeles no quieren hacer. Los que trabajan en construcción, los que trabajan en el campo, los que trabajan en las casas, mujeres y hombres, somos nosotros los inmigrantes los que trabajamos aquí. Pocas horas después de que la ley quedara activa, grupos proinmigrantes anunciaron que próximamente presentarán una demanda. Denuncian que es una ley que amenaza los derechos de las personas. Aquí no se trata de que esté del lado de los indocumentados, esté del lado de la justicia. Y lo que está haciendo Ron DeSantis es inconstitucional. Y mientras prevalezca la democracia en este país, le vamos a demostrar a él que sus leyes son inconstitucionales. El gobernador defiende que la ley solo pretende luchar contra el tráfico humano y las políticas migratorias de Biden, mientras los activistas hacen un llamado para seguir en la lucha. Hay que luchar y vaya, lo que nosotros queremos es trabajar y salir adelante y no venimos a robar. Ahora nos vamos al estado mexicano de Chiapas, porque allí las mujeres son las propias parteras y tienen que ir a diferentes lugares, especialmente donde se encuentran mujeres sin los documentos en orden, para ayudarles a dar a luz. Lo peor de la situación es que ellas no reciben ningún tipo de remuneración económica. En un mes 37 partos.
En el municipio de Tzaljalchén, ubicado en los Altos de Chiapas, las mujeres que se embarazan buscan a Lucía, quien se hizo partera al perder su primer hijo en 1995. Y a los 5 meses, checo presión, señora, y hay un aparatito Doppler, el corazón del bebé. En este empobrecido estado mexicano, las parteras constituyen la columna vertebral del sistema de salud materna, pero aún no gozan de total reconocimiento. Están haciendo una labor que le correspondería hacer el sector salud, pero también como el sector salud no llega a todos los municipios, a todas las comunidades. Atienden a las mujeres en los momentos más vulnerables, pero no son remuneradas. A veces esa voluntad, muchas de mis compañeras parteras pues solo les dan como una despensa cuando les va bien, cuando no pues solo las gracias. Se encargan de tareas como la planificación familiar, la vigilancia de la lactancia, la atención en el parto y hasta de traducir. Porque por la mayoría de veces las parteras que hablan su lengua materna también hablan el español. Por estas situaciones que tenemos que comunicarnos para poder salvar pues 2 vidas. Todo esto llevando un control de las mujeres que atienden a diario. Aún intentamos que los gobiernos federal y estatal den respuesta a esta situación de la que se quejan a diario parteras profesionales de al menos 35 municipios de Chiapas. Y vean esta gran historia, pues un artista venezolano se encuentra en Miami, específicamente en Wynwood, y allí pintó el rostro del astro argentino Lionel Messi, pues sabemos que ya va a debutar con el fútbol en Miami. Hola, mi nombre es Arlets Campos, soy artista plástico venezolano, vivo en la ciudad de Miami aproximadamente hace 8 años y mi última obra es esta que ven atrás de mí, que es la de Lionel Messi. El primer mural de Messi con la camiseta del Inter de Miami a su bienvenida en su nueva contratación. La técnica con la cual ejecuté este mural es la técnica del stencil, es el uso de plantillas para crear una imagen. El estilo que utilizo va muy aunado del cinetismo, gracias al maestro Carlos Cruz Díaz y Jesús Soto, que fueron artistas venezolanos, y por eso cuando ves la obra ves un tramado, ves líneas y genera como esa percepción visual, como ese cinetismo en la creación y la suma de los colores. Toda la logística del mural lo ejecutamos en 3 días, pintando acá 3 días. Este mural de Messi ha tenido la más alta repercusión a nivel de mi carrera, a nivel de mi obra. Ciertamente he pintado muchos más deportistas, pero claro, un plano más, no al nivel de Messi, que es el mejor jugador de la historia. Hemos recibido muy buenas noticias de todo el ambiente y de todo lo que se espera de la venida de Messi al Inter de Miami. Tengo ejecutando este tipo de arte de más de 10 años y bueno, cada vez llegando a murales más grandes, tanto de tamaño como icónicos. Y ha sido una locura, la gente tomándose fotos todos los días. De verdad, le ha dado un giro total, tanto a mi vida como a mi carrera, como a Miami. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Peligro por las fuertes olas en las playas. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem ofrecer. Com cada ponto que vos acumular, la recebo más cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play.
Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botán Behaia por momento ganador. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En muchos países ya se empieza a celebrar el verano y por eso hay diferentes recomendaciones a los bañistas para que tengan en cuenta con el cambio de las corrientes que podrían afectar su salud. De hecho, en algunos países esto hasta ha cobrado vidas. Vamos a hablar de algunos tips que podrían servir. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las olas no tienen que ser grandes y el tiempo no tiene que ser malo para que se forme una corriente rápida peligrosa. Pueden alcanzar velocidades aproximadas a las de un nadador olímpico, es decir, aunque seas un muy buen nadador, aún podrían causarte problemas potenciales. En los Estados Unidos, de 2013 a 2023, las corrientes rápidas fueron la tercera causa principal de muertes relacionadas con el clima, matando en promedio a 71 personas cada año. Eso es más mortífero que los rayos, los tornados o los huracanes. No te sumergen bajo el agua, ese es un concepto erróneo común. La gente piensa que te succionan bajo el agua, pero no es así. Simplemente te alejan de la orilla. Si está en el agua y siente que se está alejando de la playa, los expertos dicen que lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico. Sé que suena contradictorio, la gente quiere intentar nadar hacia la orilla, pero tienes que relajarte y flotar. No intente nadar contra la corriente, eso solo lo llevará al agotamiento. En vez de eso, nade paralelo a la playa hasta que sienta que el océano no le jale. Luego, nade de regreso a la orilla en ángulo, dejando que las olas le empujen a regresar. Puede que algunas personas no sean buenos nadadores o se agoten y sientan que no pueden seguir nadando, así que si puede flotar, quédese en la superficie del agua y mire hacia la orilla y pida ayuda. Eso le dará la oportunidad al personal de seguridad pública para que venga a rescatarlo. Y esta es una excelente noticia, pues continuando con el buen desarrollo que ha tenido nuestra isla, la aerolínea Avianca anunció que de ahora en adelante aumenta de 9 a 11 vuelos por semana desde Bogotá. Pues esto no solamente le da la oportunidad para que más personas lleguen a nuestra isla desde Colombia, pero también la facilidad para poder viajar a este país. De 9 vuelos que ellos tenían por semana para Aruba desde Bogotá, desde este 4 de julio, Avianca aumenta con 2 vuelos adicionales para tener una cantidad de 11 vuelos todas las semanas. Con esto ahora tendremos 2 vuelos por día, uno en la mañana y uno en la tarde desde Bogotá para Aruba, los lunes, jueves, sábados y domingo. Ahora también los martes y miércoles y los viernes tendremos un solo vuelo por día. Con la ampliación del vuelo, sin embargo, tendremos en las frecuencias si se compara con el periodo antes del COVID, en donde nosotros teníamos 2 vuelos por día, que era un conjunto de 14 vuelos semanales. Por otra parte, también hay que decir que Avianca cambió sus aviones por Aruba, por ejemplo, en los últimos tiempos, y que ahora como tal hay 30 sillas extra. Tenemos menos vuelos, pero tenemos también más pasajeros viniendo desde Colombia, ya que los aviones son mucho más grandes. Recientemente
la oficina de turismo, se reunió con miembros del equipo de Avianca conjuntamente con la autoridad aeroportuaria. Por parte de Avianca estuvieron presentes Viviana Martín, directora de Relaciones Gubernamentales de Avianca y presidente y gerente general de Avianca Costa Rica, como también Joana Hernández, ejecutiva de venta de Avianca para Aruba, Annie Lilian, también líder de servicio en el aeropuerto de Aruba para Avianca. Por parte de la autoridad aeroportuaria estuvo presente el señor Joyce Mays, director ejecutivo, Bárbara Brown, directora de comunicaciones y desarrollos de ingreso, Joanne Arens, ejecutiva de negocios para el desarrollo de la autoridad aeroportuaria de Aruba, y también por parte de ATA estuvo presente la señora Ronela Cruz, CEO, y Sanju Leudens en su función de directora de marketing. Durante la reunión de Avianca se habló de la reestructuración por parte de ellos y los planes que van a continuar. Lo más importante es que a partir de hoy comenzarán con estas nuevas frecuencias semanales para Aruba desde Bogotá, que es algo sumamente positivo. Y vean esta grata acción por parte de unos pescadores que le salvaron la vida a un hombre que se encontraba en una boya allí en las aguas territoriales en Miami. Gracias a la rápida acción de este hombre, lograron salvar a quien se encontraba en ese lugar. Un emocionante rescate se llevó a cabo en las aguas de Miami, en los Estados Unidos, cuando un grupo de pescadores salvó a un joven que se encontraba varado en una boya. El acontecimiento fue compartido en redes sociales. Encontré a este hombre varado en la boya esta tarde. Otra vida salvada. Bienvenido a Miami. Debo hacer todo. Adivina qué país, comentó de forma jocosa el usuario en la publicación. El capitán y su equipo rápidamente se acercaron al joven en apuros, mostrando su dedicación al salvar vidas. Con habilidad y destreza brindaron instrucciones al joven para que pudiera saltar la embarcación. También allí, él tiene suerte, es lo que hacemos, salvar vidas, indicaron los pescadores. Afortunadamente el joven parecía encontrarse en buen estado de salud después de su angustiosa experiencia. El acto heroico de los pescadores no solo rescató una vida, sino que también demostró su espíritu solidario. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra con el nuevo sabor de Friskies. La salsa se vuelve crujiente y los gaticos se vuelven locos. Purina Friskies Gravy está ya en el mercado. Podremos malcriar a nuestros gaticos con una comida llena de nutrición y lo mejor, de sabor. Podrán buscar hoy mismo en su supermercado favorito este nuevo sabor de Purina Friskies que muy seguramente nuestros gaticos se volverán locos. Y a nuestra sección de las más virales nos llega esta historia que una mujer publicó en sus redes sociales, donde demuestra cómo unas inquilinas les dejaron totalmente desbaratado y muy sucio el apartamento que les había rentado por la aplicación de Airbnb. En el mundo actual, los departamentos de alquiler en vacaciones se convirtieron en una opción cada vez más popular para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia única en sus viajes. Estas propiedades ofrecen a los viajeros la comodidad en un hogar, brindando espacios amplios, pero también permiten tener una estancia confortable. Una española decidió compartir su indignación en TikTok y su descargo se volvió viral. Ella alquila su apartamento en Málaga y de forma temporal para vacaciones. Sin embargo, después de haber alquilado su lugar a un grupo de jóvenes durante aproximadamente 4 días, nunca esperó encontrarse con un desorden tan caótico y cargado de suciedad. El video comienza con ella indignada mientras muestra la consecuencia de lo sucedido. Increíble el desastre, el aire puesto a 20 grados, este es el aspecto del apartamento, comenta ella a la vez que exhibe paquetes de papas fritas, platos y vasos dispersos por la cocina. Luego muestra el desorden que quedó en los sofás y algunas toallas esparcidas. Al adentrarse en la habitación, ella encuentra papeles tirados debajo de la cama, sandalias, pertenencias y muchísimo más. Y esto es lo que va indicando según cuando va entrando aún más al baño que estaba totalmente tapado. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.